Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Pero también está lo importante, y lo importante a nuestro juicio, a juicio de Izquierda Unida, es que al final hay que echar al Partido Popular. Hemos visto lo que significan las reprobaciones para el Partido Popular, absolutamente nada. El señor Montoro, último ministro en ser reprobado, anda contento por los pasillos, tranquilo, relajado, y ese es el síntoma de un gobierno al que no le importan ese tipo de acciones parlamentarias, pero que sí le importan otro tipo de acciones parlamentarias, como es una moción de censura. ¿Qué hemos percibido en el Partido Socialista y en Pedro Sánchez a estos dos respectos? Pues que en el primer nivel, en el nivel de lo urgente, vamos a trabajar y vamos a trabajar conjuntamente en muchos puntos muy importantes, y en el lado de lo importante, es decir, en el lado de la posible o hipotética moción de censura, todo está absolutamente en el aire y no hay visos de que en el corto plazo esto pueda materializarse. Es muy fácil decir, el PSOE vota contra... No, estamos de acuerdo. Pero para hacerlo de acuerdo tenemos que vehiculizarlo en una iniciativa adecuada, que no es el caso. Y pudiendo estar de acuerdo con la despenalización de la eutanasia, desde luego también estamos de acuerdo con la muerte digna, que tiene que ver con los derechos de los pacientes, ¿vale? Una cosa y otra, pero no pueden mezclarse las dos. Entonces, nosotros sí que hemos manifestado nuestra colaboración a llevar adelante este propósito de la despenalización de la eutanasia, bien a través de las enmiendas al articulado, sí, técnicamente procede, y si no, tendremos que ir a una iniciativa propia, que en el caso del Grupo Socialista ya la tenemos preparada. ¿Quién tiene miedo a competir? Quien no cree en sí mismo, quien no cree en su país, quien no cree en sus empresas, quien no cree en su capital humano, quien no cree en sus startups. Los que se oponen a este tratado no confían en los españoles, no confían en nuestras empresas, no confían en nuestros productos. Nosotros sí confiamos en nuestras empresas, sí confiamos en nuestros trabajadores, sí confiamos en nuestros productos, porque podemos ser mejores que otros. Nosotros apoyamos la libertad de comercio, nosotros queremos que haya claridad contra el proteccionismo. Apoyamos también el multilateralismo y pedimos que las reglas de juego sean iguales para todos y se respeten. Quiero referirme, en tercer lugar, al tema del cambio climático, donde creo que debemos dar un mensaje claro y contundente de apoyo a las decisiones y a los acuerdos que se adoptaron en su día en la Cumbre de París. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¡Cachín! Ahí va una suscriptora más, Fernando. Desde aquí, desde Albacete, que Richán, porque al principio se escuchaba por las mañanas bien temprano, pero ahora ya me es imposible. Pero sigo escuchando desde la retaguardia y estoy muy contenta y muy orgullosa de poder hacer mi aportación para que, quien no pueda pagar lo que pueda seguir escuchándolo y, pues para poder acceder a esos contenidos, a ver qué ponéis por ahí y que esto siga adelante, que se puede. Gracias, Fernando. Gracias, Cafetera.
Buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más. Salid de las profundidades del bosque de Sherwood, oh comunidad de la cafetera, gran familia unida en torno a estas ramas que nos proveen de armas, herramientas, alimentos, el bosque de Sherwood. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más en una semana que está claramente marcada por el Pride, el World Pride que se está celebrando en Madrid, el Orgullo Gay, esa fiesta que se celebra anualmente pero que este año además forma parte de una convocatoria internacional, una gran dimensión y sobre todo que pone un espejo muy importante porque qué grandes avances se han ido produciendo en materia de tolerancia, de respeto hacia los demás, hacia la libertad individual. ¿Cuántos liberales habíamos escuchado que cuestionaban, que criticaban, que bromeaban sobre la homosexualidad, sobre los gays, y qué pequeño ejercicio mental habían hecho al no entender que se trataba básicamente de respetar los derechos individuales, la libertad de elección, respetar a los demás? Bueno, tan lejos queda ese tiempo y tanto se ha avanzado en el camino que merece ser observado. Por eso, la semana pasada propusimos una película para... Ya sabéis que los viernes hemos inaugurado el Videoforum, una suerte de sección que dura durante todo el programa para comentar una película. Durante la semana tenéis la oportunidad de verla y después los viernes aquí pues tenemos oportunidad de debatirla. Y elegimos la película Pride. Es una película muy interesante que habla de los derechos, de las reivindicaciones, de la mezcla entre la reivindicación política, la reivindicación de los derechos individuales, la homosexualidad. Bueno, vamos a hablar de ello durante el programa. Emilio Silva, María, muy buenos días. Muy buenos días por las muy buenas mañanas. Muy buenos días y tal? Orgullosos días también. Sí, está Madrid tomado este fin de semana, además va a tener lugar el desfile, las carrozas, iba a decir la cabalgata, pero bueno, es una suerte de cabalgata también, que se celebra en las calles de Madrid y así que está todo absolutamente tomado. Hay un ambiente muy festivo a lo largo de la semana, pero va a tener, como digo, las jornadas grandes a lo largo del sábado y del domingo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. Hola, Resistencia, soy Carmen Quintana. Mira, sobre Pride, me parece una película genial, fantástica. Yo hacía tiempo que no era tan feliz viendo una película así. Realmente lo principal es esa cosa de todos juntos podemos, ¿no? Si nos lo proponemos. Pero yo quería destacar, para no alargarme, el papel de las mujeres de la Asociación de Mineros, que en principio parecen unas mujeres muy tradicionales que se dedican a atender a los hombres, una asociación muy machista, pero que realmente ellas son las que reúnen toda la fuerza y las que terminan entendiendo de verdad a estos chicos gays y lesbianas. Y me parece súper interesante el papel de ella, porque parece ser ese papel de nuestras abuelas, que parecía que eran las criadas, pero en el fondo son las que tomaban las decisiones en las familias, ¿no? O nuestras madres. Pues es un abrazo para todos, que me ha encantado la película y que agradezco un montón que la hayan aconsejado ver. Venga, chao. Ay, dice Irene SM, no puedo evitar los spoilers, no la he visto. Pues efectivamente, has tenido una semana, Irene, y lo hemos estado diciendo, y además necesariamente tiene que haber spoilers en el programa, porque tenemos que hablar del objeto de la película, de lo que coloca sobre la mesa, el debate que abre también, y la transformación que supuso en el Reino Unido la movilización de un grupo de homosexuales en apoyo a los mineros, un sector entonces tan extraordinariamente conservador en términos de planteamientos vitales, políticos, y que de pronto unieron sus causas y consiguieron además que eso se volviera también a su favor. En fin, bueno, ahora vamos a comentarlo, pero efectivamente, como decía Carmen Quintana, maravillosa el papel que desarrollan las mujeres de los mineros y que es la primera gran fisura, probablemente porque las mujeres siempre han entendido esa condición, esa situación, esa sensación de desigualdad, de necesidad de reivindicar lo justo
y probablemente por eso fueron las primeras que, más allá de sus maridos, en el Reino Unido empiezan a empujar para que se produjera ese espacio de convivencia y de tolerancia. Bueno, Irene, muy buenos días. Me temo, en efecto, que algún spoiler va a caer. Tine Viera, Esperanza Irene, Javi de Ríos, Nanese, Paloma, Manu, Enrique Quesada, buenos días, Norma Charte, Ángel. Dice Ángel Trianero, ¿cómo me ha gustado el acento canario de Carmen? Sí, a mí también, Ángel, a mí también. Hardy Useful, muy buenos días. A ver si luego te reservo una sorpresita. Bueno, y tantos amigos, José, Argantonio, Edimus, Kelirra, Elena, tantos amigos que se incorporan, Elena Noruega, Valquiria, Alberto Malagón, que se incorporan al programa a esta hora, y muchos de ellos también desde el extranjero, Asun, Marta, desde otros lugares, desde otros países del mundo también, que se nos incorporan muchos oyentes, nuestros expatriados, y que estaban muy contentos además con este ejercicio de Videoforum porque permite tener un interesante ejercicio durante la semana, permite tener un pequeño momento personal para ver una película recomendada aquí. Además siempre tienen algún objeto, algún foco social, ¿no? Hoy tenemos, por cierto, Emilio y María, tenemos que decidir también la película la próxima semana. Sí, para la próxima semana. Tenemos que elegir la De hecho, la película. Ya habéis recomendado muchas, así que veremos entre todas esas recomendaciones a ver cuál... Es verdad, nos habéis enviado un montón de recomendaciones y lo que vamos a hacer es a ver si en la nueva página web podemos tener un espacio para tanto el videoforum realizado como las propuestas de los propios oyentes, ¿no? Bueno, es una película que, como decíamos, retrata una reivindicación en los años 80. Encontrábamos una Margaret Thatcher en el Reino Unido que ejercía una enorme presión sobre los mineros que intentaban defender sus puestos de trabajo, su futuro, sus familias, y un grupo de homosexuales deciden unirse en esa batalla. Y había dudas dentro porque decían, pero nos vamos a meter en política, nosotros tenemos otras reivindicaciones que hacer. Pride, Orgullo, la película de esta semana. Venid, os presentaré. Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los mineros. Por supuesto. Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen antes. Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros. Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo hablaba con Kevin. Sal y busca a un gay o a una lesbiana enseguida. ¿Y si se equivocan conmigo? Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai. No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan, pero acogeré a otro gay. Las comunidades mineras son maltratadas igual que nosotros. Sin sus pozos, estos pueblos no son nada, están acabados. Una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros. Nos apoyan unos pervertidos. Cada día recaudan para nosotros. Lo que hacen es reivindicarse a sí mismos. Cerrad la boca, porque si no os la cerraré yo. Cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú, tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía es lo mejor que hay en el mundo. Nueva furgo. No iré en eso. Pues quédate aquí. Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño? Pues sí. Vamos a Swansea a una macro lesbiciesta. ¿Veis lo conseguido? Al intercambiarnos nuestra amistad. Bueno, pues en efecto es una historia real, una reivindicación que tuvo lugar en los años 80 en el Reino Unido. Insisto, el gobierno de Margaret Thatcher estaba ejerciendo una enorme presión sobre los mineros. Esto está basado en una historia real. Y un grupo de activistas LGTB recaudaron dinero para ayudar a las familias que estaban siendo afectadas por esta huelga de los mineros británicos, ¿no? Esto se convirtió en una campaña que se llamó Lesbians and Gays apoyan a los mineros. Las lesbianas y los gays apoyan a los mineros, y al principio el Sindicato Nacional de Mineros se mostraba muy reacio a aceptar ese apoyo, ese dinero, y decían que, claro, las relaciones públicas del sindicato, decían, nos van a asociar con un grupo abiertamente gay, años 80, ¿eh? Así que los activistas, independientemente de eso, decidieron llevar sus donaciones directamente a ese pequeño pueblo minero de Gales, ¿no? Y
se creó una auténtica alianza entre dos comunidades. Y dicen, en Wikipedia dicen que fue una alianza que no se parecía a ninguna vista antes, pero fue todo un éxito, entre otras cosas porque demostró que la tolerancia, que la aproximación, el acercamiento hace de la comprensión mutua un elemento de unión muy importante, ¿no? Y luego los propios mineros se lo devolvieron participando, incluso en algunas manifestaciones los mineros apoyan las reivindicaciones de los gays y lesbianas. Bueno, es una película que habla de tolerancia, sobre todo, que habla de la necesidad de conocer a las personas que uno tiene al lado, de la necesidad de respetar aquellas cosas, independientemente de que participe o no, aquellas cosas que suponen un derecho individual, ¿no?, de libertades. Bueno, ha sido... Además, la película es maravillosa porque es verdad. Algunos de los mensajes que llegaban aquí dicen es que es una demostración también muy importante. Termino ahora de ver Pride y me ha encantado. La verdad es que tengo muchísimas cosas que decir de esta película, pero lo único que voy a decir, además de la maravillosa música que tiene, es muy británica como está hecha esta película. Pero lo que más destaco de ella es que, a pesar de toda la gente todos los grupos que reclaman sus derechos, lo que veo que al final todo es la lucha de las mujeres. Cómo las mujeres del pueblo le apoyan a los gays porque ven que no tienen nada malo. Levantan toda la movilización, toda la recaudación de dinero, de comida, todo lo mueven las mujeres. Y luego está el grupo de lesbianas que lucha porque las den su hueco dentro de la organización de gays y lesbianas, y como no se lo dan, porque se centran los gays solo en la lucha de los mineros, ellas mismas hacen un grupo aparte para reclamar su propio espacio. Y yo creo que eso es lo que llevamos haciendo las mujeres desde que despertaron nuestras hermanas mayores allí en los 80 y seguimos haciendo. Y yo creo que ahora todo ese movimiento que hay de feminismo es lo que me ha hecho darme cuenta de todas las movilizaciones sociales, casi todas, por delante o por debajo, han sido levantadas por mujeres. Y dice Ángel Sánchez, la tenía pendiente, tengo los deberes hechos. Refleja algo que se ha perdido, solidaridad entre diferentes grupos. Esto es un elemento muy destacado en la película, ¿no? Y hay un momento en el que un protagonista le dice a otro, es que tenemos que montar algo grande, que se escuche, ¿no? Para reivindicar, para ayudar, para apoyar. Tenemos que montar algo de verdad. Pues sí, ahora sí. Algo grande. Más importante de lo que hayamos hecho antes. ¿Por qué no entras allí? Hace menos frío. Es la moral. La moral es tan importante como el dinero. Hay que mantenerla alta, Mike. Si empiezan a sentir que es una causa perdida... Ya lo sé, lo sé. No hay nada peor que una causa perdida. No hay nada peor que una causa perdida o nada mejor que una causa perdida para activar el motor de la solidaridad. ¿Y qué es lo que más os ha gustado a vosotros? La película nos la recomendó Emilio. Estaba entre las sugerencias y tenía algo que ver también con la semana que vivimos, pero también con esa vinculación que hace entre qué supone una reivindicación política y una reivindicación de derechos, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver, por una parte, con un debate que ahora mismo está en la sociedad y que luego vamos a seguir hablando, que es hasta qué punto las celebraciones del orgullo están despolitizadas, son muy festivas y muy poco reivindicativas, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa ahí, yo creo que importante, que es la figura de los mineros, ¿no? Los mineros en el mundo son como los nivelungos, los enanos del Señor de los Anillos. Han tenido un enorme poder simbólico, ¿no? Solo hay que ver la marcha minera que hubo hace unos años en Madrid, ¿no? Cuando los mineros se movilizan es como que se mueven las rocas de la tierra, asustan, ¿no? Y en el caso de esta movilización en Gran Bretaña,
cuando llevaba 4 años de gobierno Margaret Thatcher, y ella inició un giro en todo el mundo, un ciclo que acabó con la caída del muro de Berlín, ¿no? Un movimiento que cambió el mundo realmente y creo que hacía peor. Pero esa respuesta escribió una de las últimas páginas de los grandes conflictos del laborismo británico, ¿no? Porque después surgió un producto, voy a decir entre comillas, como Tony Blair, que no tenía nada que ver con esa conciencia de la clase trabajadora. Y en ese sentido lo que enseña la película, ¿no? Hablaba antes el representante de los trabajadores que acude a Londres cuando extrañamente le llega esa invitación, ¿no? de unos gays y lesbianas que quieren ayudarle, pero en el fondo hay una lucha colaborativa con todos los matices que es imprescindible en la sociedad, ¿no? Y que realmente a veces el mundo se ha cambiado y ha mejorado con extrañas alianzas, por decirlo así, ¿no? Y esta es una demostración de cómo además hay que romper los prejuicios, porque nosotros venimos de una sociedad que hasta hace 2 días, pues estos días ves todos los telediarios con los chistes de mariquitas, quiero decir, cómo se manejaba popularmente todo ese desprecio, ¿no? Por un lado por desconocimiento y por otro por esa cosa machista de la superioridad, ¿no? Con respecto al gay. Sin importar el efecto que aquello provocase en muchísimas personas que se sentían ofendidas, que se sentían incómodas, que se sentían dolidas y que vivían su realidad, su situación bajo muchísima presión social. Esto viene muy bien recogido en la película porque uno de los protagonistas siente esa presión de la familia, esa condena del entorno familiar. Hoy había en Internet, ahora te doy paso, Mary, pero hoy había en Internet, hay un hashtag que ha llegado a Trending Topic, infame por cómo quien lo plantea. Porque el hashtag, ¿cómo era? Era orgullo heterosexual. Sí, lo que hacían era promover supuestamente el Día del Orgullo Heterosexual porque decían que no era necesario hacer un Día del Orgullo Gay. Y entonces, bajo ese hashtag, claro, ha empezado a contestar la gente diciendo ¿por qué no es necesario un Día del Orgullo Heterosexual? ¿Cuáles son las razones? Las razones parece estúpido que haya que explicarlas porque parecen bastante evidentes. Pero nadie te mata por ser heterosexual. Hay países en los que te matan por ser homosexual, ¿eh? También es verdad que nadie te prohíbe casarte por ser heterosexual. Hay muy poquitos países en el mundo que acepten el matrimonio homosexual. Y España, por ejemplo, es uno de ellos. Y decían, también había quien contestaba y decía, es que nadie, por ser heterosexual, te deja en la calle si se entera tu familia de que eres heterosexual. No hay familias que te dejen en la calle por eso. Tampoco hay ninguna religión que condene la heterosexualidad. Tampoco nadie te grita por la calle heterosexual para ofenderte. Tampoco tienes que andar disimulando que tu amigo o tu amiga es tu pareja porque tengas temor a ser agredido. Claro que no hay ninguna razón por la que celebrar el Día del Orgullo Heterosexual. No la hay. Pero es que además es una cuestión de respeto ajeno. Pero qué enorme presión ha ejercido no solamente las amistades, sino también la familia. Esto viene recogido, viene retratado muy bien en la película. Ya sé que crees saber lo que quieres, Joe, pero eres muy joven. Por eso existen las leyes, para protegerte. Yo no tenía muy claro quién era a tu edad. Es una vida horrible, Joe. Es solitaria. ¿Es lo que quieres? No tener familia. Esconderte de tus compañeros, de todo el mundo. Siempre con secretos. No, precisamente lo que quería era lo contrario, no tener que esconderse, no tener que andar con secretos, ¿no? Pero la presión que han ejercido las familias esta madre intentando proyectar sus propios fantasmas. Es que no quieres tener familia. Como si su modelo de vida tuviera que ser exportable y se pudiera imponer a la gente que tienes alrededor, ¿no? La imposición, que ha sido el gran mecanismo, la gran herramienta de la opresión, ¿no? El otro día entrevistamos aquí a José Luis Rodríguez Zapatero, que era el expresidente del gobierno, que era la persona que impulsó el matrimonio homosexual, y nos decía, ahí descubrí cuántos obispos había, ¿no? La enorme presión social que se ha ejercido
contra la homosexualidad. Por eso yo entiendo que el ambiente del Día del Orgullo Gay sea tan festivo, porque hay algo de liberación, también hay algo de reivindicación de derechos, de no solamente quiero celebrarlo, es que me habéis estado jodiendo mucho tiempo, me habéis estado puteando durante muchísimos años y tengo derecho ahora a salir, a sonreír, a gritar, a reírme y a sentirme libre, ¿no? Sentirme liberado. Y por eso cuando hay quien dice, bueno, es que es muy festivo pero no es político, bueno, ojo, que una cosa puede ser conciliada también, puede estar conciliada con la otra. Bueno, de hecho en la película se plantea un poco, ¿no? Yo creo que se plantean muchos análisis. Por eso me ha gustado tanto, ¿no? Uno de ellos, que es al final de la película, cuando piensan hacer la manifestación del orgullo, les dicen, no va a ser reivindicativo, va a ser festivo, así que, bueno, dejad las pancartas y ya está. Luego, al final se ve, ¿no?, que al final acaba siendo también una manifestación reivindicativa. Yo sobre lo de la madre que decías, la volví a ver la película y claro, al final me di cuenta de que ella... creo que intenta proteger a su hijo bajo sus convicciones y bajo un poco el yugo del sistema, pero no se da cuenta de que lo que está haciendo es negarle la identidad a su propio hijo, ¿no? Y luego el otro análisis que me había gustado mucho era el del principio, cuando dicen, cuando el protagonista habla de la necesidad de unirse para luchar, ¿no? Y esto yo creo que también es algo que ha destacado muchísima gente, de lo necesario que es reunir las luchas para llegar a un mayor éxito, ¿no? Decía, tenemos que solidarizarnos. Thatcher odia a los mineros, la policía y la prensa también. Los policías últimamente no merodean por nuestros pubs, se han ido a meterse con otra gente, mientras la policía está dando a los mineros la misma mierda que nos daban a nosotros. Y hoy hemos recaudado casi 200 libras. Yo creo que a partir de ahí empieza un poco el motivo de ese colectivo, de crear ese colectivo, porque ven la necesidad de que, bueno, que los policías ya no están yendo contra ellos, sino contra los mineros, y que al final lo que hay que hacer es unir luchas para conseguir un objetivo común. En relación con lo de las familias, bueno, hay una asociación de expresos sociales aquí en España que son homosexuales y lesbianas, que fueron en los años 70 sobre todo detenidos, torturados, y Antonio Ruiz, que es su presidente, ha contado muchas veces cómo él tuvo la necesidad de contarle a su madre que era homosexual. Entonces su madre pidió consejo a una amiga y lo denunciaron ellas, ¿no? O sea, salió de ahí la denuncia que le llevó a ser torturado y maltratado y vejado durante 4 meses en una cárcel franquista, y cuando salió de la cárcel tuvo una condena de destierro, no pudo volver a su pueblo, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese núcleo de la ignorancia, de el desconocimiento o todo el discurso, quiero decir, homófobo que se ejercía en esos años, ¿no?, de la perversión, que parte casi del asesinato de Lorca por pervertido, pero hubo gente que tuvo que sufrir cosas como esta, ¿no?, que sea tu propia familia. Pero a la vez, otras mujeres, quiero decir, porque el universo es muy grande, y esa madre, yo creo que también, como dice María, hace una cosa de protección, siempre han sido muy tolerantes, ¿no? Y si alguien... Igual más que los padres, mucho más, y de hecho mucho más abiertas. Y ellas han acompañado a sus hijos, se han peleado en el núcleo familiar muchas veces por sus derechos, desde las horas de salida hasta... Quiero decir, ha ido abriendo espacios, ¿no?, de libertad, que son las que realmente entendían los cambios sociales y a veces los miraban con deseo de haberlos vivido ellas, ¿no? Y en ese sentido siempre han sido un ámbito mucho más tolerante, ¿no?, que el hombre, voy a decir, español, entre comillas, ¿no?, que era un soberano, como decía el Coñac, ¿no? Y entonces toda esa soberanía que residía en el machito español, pues no tenía fisuras. Y nos decía, porque una cosa que resulta llamativo es, claro, parece, cuando hablamos de esto, tiempos tan lejanos, y yo estoy convencido que hay una generación que esto le suena a chino, porque hay una realidad, la realidad que se vive en los colegios, en los institutos, de la que no son conscientes muchos padres. Yo me acuerdo una vez, esto lo he contado alguna vez en el programa, pero Iñaki Gabilondo un día nos dijo, oye, os propongo, estamos hablando hace 15 años, una cosa así, dijo, os propongo un ejercicio, se empezaba a debatir sobre la posibilidad, la adopción de niños de padres homosexuales. Y entonces había un gran debate social en España, y Iñaki cogió y trajo a hijos de parejas homosexuales o que con los años se habían declarado homosexuales, y sus hijos conocían perfectamente esa situación. Estamos hablando hace 15 años, era bastante transgresora la propuesta para esta España ruidosa, ¿no?
y sentó en la mesa un montón de chavales jóvenes de instituto y les preguntó, les dijo, bueno, ¿y qué opinan la gente en vuestras clases? En una de las publicidades estaba Iñaki y había un chico jovencito y una chica jovencita. Y el chico tenía, su madre era lesbiana y tenía una pareja, y la chica, su padre era homosexual y tenía pareja. Y entonces les preguntó en la publicidad, bueno, ¿qué os parece a vosotros y cómo aceptan en vuestro instituto esto? Y los chavales eran bastante rebeldes, y le miró el chico a Iñaki y le dijo, bueno, pero esto, claro, porque era un chaval jovencito, debía tener 15 o 16 años. Y le dijo, hombre, Iñaki, es que esto te llama mucho a ti la atención, pero en mi clase todos nos enrollamos con todos y todas se enrollan con todas. Y entonces de pronto Iñaki miró con los ojos muy abiertos, porque Iñaki siempre ha sido un tipo bastante tolerante, con una mirada muy abierta hacia el mundo. Y cuando se marcharon me dijo, claro, es que me estoy distanciando de lo que ocurre en los institutos, en la gente. La tolerancia, el grado de tolerancia es tan alto, y esto no lo sabían los padres, y estamos hablando hace 15 años. Anda que no habrá cambiado incluso ya desde entonces hasta ahora, ¿no? Cómo hasta las relaciones de la gente más joven, en ese sentido, se ha abierto totalmente y ya no hay ese sentimiento, por lo menos en algunos lugares, supongo que no se podrá extender a toda la ciudadanía, pero ya no existe ese sentimiento tan heterosexual, tan cerrado en los planteamientos sobre con quién me relaciono y cómo y por qué, ¿no? Bueno, pero al final esto también lo muestra también la película, ¿no? Que al final es una cosa tan de naturaleza humana, que es enamorarte de una persona, o bueno, simplemente estar con ella, que al final yo creo que demuestra la película que, a ver, es inevitable que al final la mayoría del pueblo vea que son personas como ellos, que quieren vivir el momento como ellos, y que al final los prejuicios lo único que van a hacer es ir en contra de esa propia naturaleza humana. Lo de que decíais de las mujeres, a mí también lo destacaron muchos oyentes y muchos oyentes, el baile de las mujeres con las personas de este colectivo, ¿no? Entonces era como una muestra de liberación, de vamos a bailar con ellos, y de realmente no me van a pegar nada, porque de hecho hay ciertas escenas en las que los hombres dicen, no me voy a acercar mucho, a ver si se van a pensar otra cosa, o me van a pegar algo, porque claro, es que tienen tanta ignorancia sobre eso que claro, tienen hasta miedo. Claro, porque una de las paradojas sociales que se da es que en un gimnasio tú llegas y a nadie se le ocurre cuestionar si la toalla que ha utilizado en un gimnasio una persona heterosexual, nadie pone ninguna discusión. Ahora, si te dicen que la toalla ha sido utilizada por un homosexual, esto lo recordaban esta mañana precisamente en Twitter al hilo de ese hashtag de orgullo heterosexual. Dice, ¿por qué no hay que reivindicar la heterosexualidad? Dice, porque nadie te pone en cuestión cuando utilizas la toalla de un heterosexual. Bueno, pero sin embargo, te ponen problemas que si es la... o sea, hay ciertos debates, es verdad, que están ahí, que han penetrado en la sociedad y que se han impuesto, ¿no? Bueno, el Gigi. Buenos días. Un detalle importante de la película. Al final la señora rancia del pueblo no claudica, pero cuando consiguen que el movimiento se masifique, uno de los dos hijos adoctrinados sí que acaba sumándose. Es importante ver que en la siguiente generación pues todavía queda algo de esperanza a pesar de la educación contraria que han tenido desde el primer momento. My baby, what we've done. Buenos días, Resistencia. Para mí, yo creo que la parte más valiosa de la película es verme y ver a la sociedad española reflejada en esos mineros, ¿no? Que al principio desconfían de esa panda de homosexuales que son perros verdes, pero pronto se dan cuenta de que son como ellos y que, son gente que ha luchado toda su vida por tener un lugar en el mundo. Me parece un peliculón y el momento del final cuando aparecen los mineros, yo creo que nadie ha podido evitar llorar. En fin, buenos días y salud. Bueno, es que como dice Manuel, el momentazo del final yo creo que es el que nos emociona a todos. Luego además también acaban explicando qué ha sido de cada uno de los personajes, que realmente son personajes reales, y se demuestra que al final la lucha unida sí que tiene consecuencias, y en la mayoría de casos consecuencias buenas, ¿no? Ahora mismo también está el tema de los estibadores, muchos también lo comparaban un poco con un poco esta película, en el sentido de que no se olviden que hay que hacer una lucha unida y que ellos han conseguido algo en esa lucha, y que lo consigamos todos unidos pues servirá para algo, ¿no?
Igual es algo más cinematográfico, pero si uno rastrea por la red y va viendo las fotos de los protagonistas reales de esta historia, es impresionante el casting que se hizo, ¿no? Porque hay algunos vídeos en YouTube que están en fotografías juntos y es una pasada cómo se ha hecho la selección de actores buscando el mayor parecido posible, ¿no? Porque en algunos casos es muy, muy, muy impresionante y merece la pena además estar buscando por la red, para conocer bien lo que supuso ese movimiento, lo que era la era Thatcher, ¿no? Porque esto hay que enmarcarlo en esa dureza de esos años donde nació el neoliberalismo como el arma que tenía que vencer al otro lado del muro, ¿no? Al sistema comunista, al KAME, a toda la esfera soviética. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo estuve en el año 90 unos meses en Londres. Como consecuencia de esa era Thatcher, en la estación de Waterloo había una ciudad, una pequeña población que se llamaba Cardboard City, que eran más de 200 personas viviendo en una ciudad de cajas de cartón. Y eso simbolizaba las políticas de la era Thatcher, ¿no? Y algo que también está en una maravillosa canción de Phil Collins, que es Another Day in Paradise, que habla precisamente del empobrecimiento de la sociedad británica. Buenos días, cinéfilos resistentes. Creo que la película de esta semana tiene la grandeza de mezclar muchos ingredientes que integran la evolución de las lógicas políticas y sociales de la Europa occidental, al menos en los últimos años. El desmantelamiento de la lucha obrera organizada, las resistencias de los sectores conservadores como policía, medios de comunicación, el propio gobierno ante la diversidad de orientación e identidad sexual, incluso pasando por la visibilización de la lucha de las mujeres por espacios de poder, incluso dentro del movimiento LGTBI. La importancia de la contracultura como espacio de creación de realidad y posibilidad, y todo esto regado con la quintesencia del orgullo de clase, que va más allá del simple obrerismo. Nos damos cuenta de que todo es política en la película, que todo es política en la lucha, porque el enemigo siempre se viste del mismo color. Bueno, es que todo es política, porque lo que no deja de serlo necesariamente, ¿no? Y sabéis que, además, este era uno de los argumentos, uno de los asuntos que queríamos tratar hoy en el programa, porque desde hace años también se viene celebrando un orgullo crítico. Y este orgullo crítico plantea reivindicaciones políticas y a la vez denuncia esa cierta despolitización del orgullo oficial al que critican por haberse convertido en un negocio manejado por unos cuantos hosteleros, ¿no? Tuvieron una manifestación del orgullo el pasado miércoles, participaron muchísimos colectivos, hay muchísimas reivindicaciones que incluyen desde denuncias de la violencia policial, la existencia de centros de internamiento para extranjeros, la precariedad laboral. Eco, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Y qué es exactamente el orgullo crítico? ¿Qué es el orgullo crítico? Pues el orgullo crítico es un movimiento, bueno, este año se ha articulado en torno a una plataforma de individuales y de colectivos, de personas individuales y de colectivos y tal. Y es un movimiento un poco que recoge como todo el movimiento autónomo, transfeminista y LGTB de calle y sale el 28 de junio para tener una puesta en la calle reivindicativa frente a la homofobia, a la transfobia y en general las discriminaciones contra las disidencias sexuales. Porque hay una cierta crítica también al orgullo oficial, ¿no? Sí, la plataforma del orgullo crítico tiene estas dos partes. O sea, por una parte es como un espacio necesario para todas aquellas personas que vivimos una disidencia sexual y de género, como un espacio necesario para formarnos y vivir nuestra identidad y articular una lucha política. Y por otra parte, pues tiene una perspectiva muy crítica contra el evento que ha conseguido monopolizar la lucha en torno al 28 de... O sea, como la visión pública en torno al 28 de junio. Oye, hoy estamos comentando aquí en el programa la película Pride porque nos interesa mucho esa combinación entre la reivindicación política y también la reivindicación de los derechos individuales, ¿no? Y vosotros una vez organizasteis un orgullo crítico minero, ¿no?
Bueno, no fue exactamente así. En 2008 se convocó el Orgullo Crítico. Bueno, en ese momento no se llamaba Orgullo Crítico, se llamaba Orgullo Alternativo. Y lo convocaron el bloque alternativo, que era un bloque de activistas que recogía un poco el testigo de las políticas de la política de disidencia sexual de los años 90, la Radical Gay y el LSD, y junto al Encuentro Social Alternativo al Petróleo convocaron una manifestación que creemos que es la primera del Orgullo, que recuperaba el día del 28 de junio, porque el Orgullo oficial se celebra siempre el primer fin de semana del mes de julio, ¿no? Que la gente está recién cobrada y todo eso. Entonces, como recuperan el 28 de junio, y el nombre del Orgullo era Orgullo Transmariboyero Anticapitalista, y el lema era liberación sexual sin consumismo, no más sangre por petróleo. Pues, y luego vosotros en vuestras propias movilizaciones, en este Orgullo Crítico, participan un montón de colectivos, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cómo son? Porque son diferentes, además hay diferentes espectros, claro, ¿no? O sea, aparte de que nosotras creemos mucho en las alianzas, por ejemplo, hay una alianza como que lleva un tiempo tejiéndose, que es con todo el colectivo activista de la diversidad funcional y tal. Aparte de esto, dentro de las disidencias sexuales y o de género, que habitualmente han estado como representadas por las maricas, las trans y las bolleras, hay muchísima más diversidad. O sea, hay gente asexual, hay, no sé, hay como colectivos de personas transnominarias, hay, no sé, como un montón de identidades que habitualmente no están representadas dentro de los discursos de la disidencia sexual, pero que la realidad es que la conforman. O sea, los conforman y tal, y entonces pues todas estábamos ahí. Luego también pues el bloque no monógamo y no sé, hay un montón. Claro, es que lo más seductor de vuestra reivindicación y también lo más ilustrativo es que retrata la sociedad en su verdadera realidad, que es extraordinariamente diversa. Que hay muchísimas diferencias, muchísimas sensibilidades, porque vivimos una realidad que parece que ha homogeneizado todo, ¿no? Toda la gente es igual, toda la gente tiene las mismas fantasías, la misma forma de observar la naturaleza humana, la misma forma de vivirla. Y la realidad, y lo que todos sabemos en cuanto rascas un poquito en cada puerta del vecino, es que la naturaleza humana es extraordinariamente diversa, ¿no? Claro, o sea, la sexualidad y la identidad son temas muy complejos que normalmente están visibilizados pues mediante el capitalismo y así reducidos, ¿no? Que esto es como lo que es el Orgullo Crítico de este año, que bueno, es un término que se viene usando muchísimo tiempo, pero este año hemos intentado hacer un esfuerzo por articular un discurso que defina, ¿no? Con todas esas cosas que decimos muchas veces y tal, pues la homonormatividad es un poco eso, ¿no? Como decir, vale, normalizar un modelo de persona disidente sexual, pues el gay, blanco, con dinero, no sé qué, no sé cuántos, y como normalizar ese modelo socialmente, invisibilizando toda la riqueza de la disidencia, la pluma y todos aquellos modelos de sexualidad que de repente a la gente le cortocircuitan y dicen, pero es que esto no sabía ni que existía. Mira, dice Dr. Jekyll en Twitter, dice, fuera aquellos que quieren hacer negocio de una lucha, porque es verdad, hay una suerte de gay-capitalismo, ¿no? Que se está instalando también y que utiliza también el orgullo pues como una forma de negocio, ¿no? Claro, es que el problema del orgullo del World Pride, que este año se ha llamado World Pride porque es un evento mundial, pero que bueno, que cada año es el orgullo oficial de Madrid, el problema es que es un movimiento social, una jornada que supuestamente tendría que ser de reivindicación y lucha, que está organizada por empresarios. Y esto es un poco loco, ¿no? Como a quién se le ocurriría un 1 de mayo, por ejemplo, con patrocinadores y empresarios. Esto solamente pasa con el orgullo. Entonces parece que la lucha contra la homofobia pasa por el acceso al consumo, porque haya de repente pues el Burger King, ¿no? El otro día la manifestación pasaba por delante del Burger King de Montera y tienen un anuncio con la bandera del arco iris y no sé qué, ¿no? Y esto es una política contra la homofobia, por ejemplo. Bueno, pues si la es, yo no la quiero. Oye, ¿y en qué estado dirías que se encuentra el termómetro del respeto en España? Actualmente, ¿cómo dirías que estamos? Es que es muy difícil como hablar de respeto, porque creo que el respeto se mueve en niveles muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año sí que es verdad que ha habido un montón de agresiones homófobas y transfobas en la calle, y ha habido muchas políticas de
de resistencia, de los movimientos transfeministas y tal, de mapeo de esas agresiones en las calles y de visibilizar esto. No sé, es que se mueve en planos muy diferentes. O sea, yo creo que todo el trabajo que lleva haciendo durante muchísimos años, pues el colectivo por la despatologización de la transexualidad, los colectivos feministas, los colectivos LGTBI transfeministas y tal, se viene notando, y como que hay muchísima gente que ya sabe un poco de lo que le estás hablando. Pero bueno, como en los encuentros de diversidad del orgullo, que se ha juntado la gente un poco pues a hablar de cómo está la educación, cómo se vive la disidencia sexual en ámbitos como la educación o el trabajo y tal, se ha puesto de manifiesto que se viven muchísimas violencias, pues de despedirte hasta el bullying en el colegio, en el instituto, o la dificultad para salir del armario, y cosas así, ¿no? Y luego, por ejemplo, la transexualidad sigue considerada una patología, y el protocolo médico para acceder a hormonas o a una operación o un cambio de nombre, pues es bastante transfobo y violento. Entonces, no sé, es como complicado medir el respeto. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Eco, ya estamos comentando la película Pride. ¿La has visto? Sí. ¿Has tenido oportunidad de verla? Sí, la he visto. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que a nivel de difusión está muy bien, que es muy importante empezar a contar la historia de las luchas LGTBIQ+, porque creo que es muy importante ponerlas en valor, porque tienen mucho que decir, ya no solamente como respuesta a una sociedad heteronormativa y tal, sino como la cultura propia del movimiento LGTBIQ. Creo que es algo muy importante de poner en valor y de contar. Y entonces en este sentido me parece maravillosa la película, y luego aparte pues una película que está bien hecha y que te ríes y que te emocionas y tal. Tiene algunas cosas, ¿no? Como que es un poco lesbófoba a veces. ¿Ah, sí? Y que está... Sí, en el sentido de que las dos chicas bolleras que aparecen, ¿no? Como que son un poco así, ¿no? Como una caricatura. Pero bueno, o sea, no sé, esto ya desde una perspectiva crítica. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención una cosa. Es verdad que luego hay un momento en el que lo resuelven un poquito, pero no mucho. Es del año 2014, es decir, no es de hace 25 años. La historia es de los años 80, sí, pero la película es del año 2014. Y los besos heterosexuales tienen toda la luz y color, y los besos homosexuales están ocultos entre las tinieblas de los focos. Y esto tiene algo también de retrato, ¿no? Del mercado al que van, y de que no deja de ser un producto comercial y una película, por transgresora que le pueda parecer a algunos, ¿no? Claro, sí, claro, es un producto comercial, sí. Y bueno, pues está ahí, ¿no? Entre que tú dices, yo igual no lo contaría así, y entre decir, jope, qué emoción ver esto en un cine. Y luego aparte, como creo que el tema que trata, que es el tema de las alianzas, es muy importante. Y como que las personas LGTBIQ que normalmente han hecho el activismo de calle es gente que está atravesada por más cosas, ¿no? Está atravesada por la precariedad, está atravesada por una situaciones de discriminación que tienen que ver con otros ejes que no tienen por qué ser la sexualidad o la identidad. Y entonces y luego aparte es una lucha que nace de los movimientos sociales, que normalmente militas en varios sitios a la vez, ¿no? Y tienes perspectivas críticas con muchas cosas. Entonces, como el tema de las alianzas, de hacer una lucha interseccional, yo creo que es muy importante. En este caso, en la película, es como una alianza así súper espectacular, ¿no? Y tal. Y luego hay otras alianzas como más pequeñas que se van haciendo poco a poco y que no son tan espectaculares, pero son muy importantes también. Pues, Eco, nos interesaba muchísimo escuchar esa voz alternativa, porque ya sabemos que el orgullo tiene dentro de la dificultad enorme para reivindicar públicamente ciertos mensajes, pero sabemos que tiene una gran proyección mediática, y nos llamaba la atención también que incluso dentro de esas mismas reivindicaciones pues existen grupos disidentes que piensan también que hay otra forma y hay otros objetivos y hay otras fórmulas y otras reivindicaciones y reclamaciones. Así que nos interesaba mucho hablar con Eco desde el Orgullo Crítico. Eco, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, buena suerte. Adiós. Venga, gracias, adiós. Hola, cafetera. Pues sobre Pride. Yo creo que una película sea políticamente correcta no implica necesariamente que sea buena. Me parece que Pride cae un poco en muchos lugares comunes en la descripción de las historias, y mete a demasiados personajes con su propia historia sin profundizar en ninguno. A mí me deja una sensación de que es estereotipada. Hasta el uso de la música lo realza, estilo videoclip.
el drama me parece que está muy licuado, es como una historia oficial bien pensante. Y 30 años después de los momentos que narra, la película parece que trata como todos los temas con demasiado pudor para que nadie pueda ofenderse, ¿no? Ni los más pacatos. Pero bueno, al menos es didáctica. Un beso a todos. Luego dicen que no se nos olvide, dice el Isra, que no se nos olvide la lucha de la derecha atacando la asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Una asignatura que hablaba del respeto, de la tolerancia. Sí, porque una de las cosas que nos destapó, decía antes las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? El presidente de gobierno que puso en marcha el matrimonio homosexual, que impulsó el matrimonio homosexual en España, y decía, además ha hecho de esto una bandera y lo lleva con una... Incluso yo creo que ha encontrado ahí su bandera política, ¿no? Pero decía Zapatero, dice, descubrimos lo que es la intolerancia, ¿no?, a nuestro alrededor. El número de obispos que había cuando empezaron a manifestarse en la calle. Qué poca vergüenza hay que tener para decirle al que tienes al lado cómo tiene que vivir, cómo tiene que actuar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo hemos tolerado que eso suceda. Es verdad, hay una cosa que nos dijeron una vez aquí en este programa. Cuando alguien aprende algo, ya es muy difícil que haga el camino en dirección contraria. Desaprender es muy difícil, muy difícil. Por eso nos quieren ignorantes, ¿no? Pero cuando uno de pronto observa la batalla tan difícil que han tenido los homosexuales, reivindicando homosexuales, lesbianas, gays, transexuales, reivindicando libertad individual, que nadie se interfiriera en sus vidas, que nadie se metiera sus narices en los dormitorios ajenos, y que todavía haya gente que se permita públicamente defender eso, como los obispos, y nos decía esto Zapatero esta misma semana. Es muy curioso cuando haces una iniciativa, una ofensiva que en definitiva todo el mundo sabe que es un avance en derechos y libertades y que se trata simplemente de que la gente sea igual, más allá de su orientación sexual, pues el reproche era tácito. El reproche mayor lo tuve, como es conocido, por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Siempre digo que descubrimos cuántos obispos había en España cuando se manifestaron, porque realmente a mí me impresionó el número de obispos que había. Eso decía Zapatero, ¿no? Hay una cosa que ha dicho Eco que incluso en el fenómeno de la existencia de esa película, que es como el neoliberalismo y el capitalismo depredan y devoran cualquier cosa, ¿no? Bueno, está la camiseta del Che, quiero decir que es que eso... Si existe la posibilidad de convertirlo en algo rentable, ¿cómo tiene su resistencia? Porque muchas veces está controlado por personas conservadoras, pero hay una especie de intercambio, ¿no? Que es, yo renuncio a permitir esta libertad individual a cambio de que con ella voy a hacer un negocio. Y en el caso del orgullo gay en Madrid hay un grupo de importantísimos hosteleros en torno a la plaza de Chueca, que son los que han en los últimos años, digamos, dirigido el orgullo hacia ese territorio, ¿no? Que es, lo vamos a despolitizar, no vamos a causar conflictos, va a ser una fiesta y bueno, pues me parece muy interesante el discurso y lo complejo, yendo a Eco, lo complejo que es el discurso de la identidad. O sea, que es... Claro, y todo eso tiene que emerger, estar de alguna manera representado social y políticamente y tener sus derechos, ¿no? Pero claro, cuántas sensibilidades, cuántas identidades diferentes, cuántas identidades escondidas, ¿no? Que se van nombrando y a uno incluso le sorprenden, ¿no? Existen en decía yo lo de rascar en la puerta del vecino, ¿no? Porque pensamos que la sociedad es homogénea y que nuestro propio vecindario, nuestro edificio es homogéneo. Hay parejas, bueno, como mucho hay alguna pareja homosexual, pero de pronto, ¿cómo vive la sexualidad cada individuo? Las mismas posturas que te gustan a ti, querido o querida oyente de la cafetera, no son las que le gustan al vecino de al lado, ni siquiera a tu pareja. Las mismas cosas que te excitan a ti no son las mismas que excitan a tu pareja. Las mismas cosas que motivan, que mueven, que hacen activar a alguien, no tienen nada que ver con las tuyas, ¿no? Y el respeto consiste un día en comprenderlo. De pronto un día hay gente que le pasa muy joven, lo cual es una alegría y que tiene que ver con el entorno que han tenido, con la familia que han tenido, con el mundo que han conocido o las razones que sean. Hay gente que lo descubre muy joven, ¿no? La tolerancia consiste en que de pronto un día te das cuenta que a lo mejor todo lo que crees homogéneo y natural
te das cuenta de que no es verdad, que no es cierto, que alguien te ha engañado. Esa realidad que crees, en cuanto tocas a la puerta de al lado, te das cuenta de que no la viven igual, ¿no? Y que hay gente que es asexual, porque no quiere tener sexualidad. Y hay gente que es bisexual. Y hay gente que, a pesar de que va con pareja, paralelamente tiene una pareja que es homosexual. Y lo concilian entre todos con naturalidad. Hay numerosas realidades a nuestro alrededor. Y la ceguera consiste en pensar que no, que el mundo tiene que ser homogéneo, de una sola manera, con una sola dirección, ¿no? Sobre esto mismo estaba comentando Carmen Quintana, precisamente decía, y aquello de convertir el insulto pervertido en un lema es fantástico, que es un poco en relación también con lo que vosotros estabais diciendo, que es el mundo es heterogéneo, o sea, no, las cosas no son A, B o C, ¿no? Cada uno en su intimidad hace lo que quiere, pero precisamente en esa película el único insulto que encuentran para achacar a la lucha y la unión entre los mineros y el colectivo LGTB, lo único que encuentran es llamarles pervertidos, que al final además es un término que empieza al principio de la película y termina también al final de la película, ¿no? Y como la prensa pues les ataca diciendo que son pervertidos. Y entonces coge el protagonista y dice, ¿nos llaman pervertidos? Lo único que podemos hacer es lo que ha hecho nuestro colectivo siempre y siempre les ha funcionado, que es apropiarse de ese término y utilizarlo para que al final sea nuestra bandera, ¿no? Y esto también es algo que también habéis querido destacar y precisamente yo también quería hacerlo. Es que además pervertido, qué palabra, ¿no? Dice el diccionario, una persona que tiene una conducta sexual que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado. Pervertido, una palabra, un insulto enarbolado muchas veces por aquellos a los que te imaginas después en el silencio de sus dormitorios, enfundados en un calzoncillo de cuero y con un látigo. Otrora bien pensantes que se dedican a adoctrinar desde sus púlpitos a los ciudadanos sobre cómo deben o no actuar, ¿no? Y nos parece muy bien que la gente vista con calzoncillo de cuero y con látigos y le parece estupendo. Pero claro, cuando el discurso público es el contrario, de ahí luego todo esto, pero esto ya sería entrar en otro territorio. Recuerdo aquella portada de la revista Cero con una foto de Mariano Rajoy que decía, ¿se puede destapar a un presidente homosexual? ¿Se puede decir el nombre de un presidente homosexual? Provocó un enorme revuelo. Aquello se corrió un túpido vuelo pero bueno, se discutía mucho sobre la identidad sexual y sobre la conducta sexual de Mariano Rajoy. Después se casó, después la gente... Bueno, en esto siempre ha habido mucho debate y nos parece absolutamente irrelevante saber cuál es la naturaleza y los deseos sexuales de Mariano Rajoy. Lo que sí resultaba ciertamente contradictorio es que se estuviera legislando contra el matrimonio homosexual, que incluso haya políticos en el Partido Popular que se declaren abiertamente homosexuales y después públicamente estén conduciendo el discurso que pues contribuye no precisamente a la comprensión, al entendimiento, a la tolerancia, etcétera, ¿no? De hecho, luego encima, por parte de ciertos partidos o ciertos políticos que habían estado criticando la libertad de un colectivo, luego querían que ese colectivo les invitase en su manifestación. Ahora vemos cómo la cosa se ha suavizado más y bueno, las relaciones no son tan tensas, pero evidentemente ellos querían que después de decir que el matrimonio homosexual no era algo que tuviese que ser legal, después de criticar la unión entre dos personas del mismo sexo, como hizo también la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que hablaba de peras, quieren que después de eso un colectivo pues les abra los brazos. Finalmente lo ha hecho, porque eso demuestra también un ejercicio de dignidad, de tolerancia con los que les han criticado y también de libertad. Bueno, es que, claro, uno se plantea, dice, ¿quiere que tu hija sea lesbiana o que se parezca a Ana Botella? Y es que decía, yo me acuerdo cuando Ana Botella, porque el problema es que Ana Botella intentaba construir un mundo a su imagen y semejanza, y entonces alguien decía, le voy a preguntar en una rueda de prensa, pero señora Botella, es que a mí me preocupa bastante menos que se parezcan a usted, o sea, lo que me preocupa en realidad es que el mundo se parezca a usted, ¿no? Pero, en fin, bueno, prensa internacional. Un segundito. Ah, no, sí. Bueno, nada, volver al tema de la mujer, hay otra escena en la película, que es cuando una joven empieza a cantar Pan y Rosas, ¿no? Que ha sido un símbolo de la lucha de las mujeres, que representa tantas cosas, en el que incluso hablan de su protección a los hombres, porque no dejan de ser
hijos de mujeres, pero ese pan y esas rosas forma parte de las demandas de la clase trabajadora, que hoy en día es algo que ha desaparecido, porque si uno hace una encuesta, nadie es clase trabajadora, pero incluso lo que explica es que hay una desconexión entre la precariedad laboral y la conciencia de clase, ¿no? Y es algo que hasta que no se reconstruya y se convierta en poder político, pues va a ser una debilidad de la lucha por los derechos laborales. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y sabéis que en el programa colocamos también mucho el foco sobre la prensa internacional y la manera en la que retratan a nuestro país. Y está teniendo una gran repercusión en los medios de comunicación internacionales esta celebración del orgullo e incluso pues hacer un pequeño repaso también a la historia, a la evolución que ha sufrido. Pilar de la Peña, muy buenos días. Pilar de la Peña, buenos días. ¿Ahora? No, pues tenemos problemas para comunicar con Pilar. Enseguida vamos a contactar con ella. Bueno, estamos comentando la película Pride. Hola, buenas noches. Soy Antonio Ángel, mecenas de La Cafetera. He estado viendo la película esta noche, por cierto, la de Pride. Menos mal que he llegado a un cine aquí en mi pueblo, que hay solamente uno, y solo estrena las novedades. Bueno, pues yo llegué y he tenido la suerte de que ponían Pride. Con eso quiero decir que no hagáis tonterías, no os bajáis, no hagáis ilegalidades. Me ha encantado la película. La verdad es que tremenda. Te pega bajones, ves de buenas a primeras como es comedia. Te vienes para arriba, luego ves los desenlaces, lo que ocurre. Ya. Es muy buena, muy buena. Me encanta. Bueno, pues os decía, prensa internacional, Pilar de la Peña, ahora sí, muy buenos días. Porque ha tenido una enorme repercusión, Pilar, el Día del Orgullo Gay, ¿no? ¿Pai? Pilar, ¿pero me estás oyendo? Es que no sé qué pasa en este teléfono, Pai. Bueno, dame un segundo y lo volvemos a recuperar, ¿vale? Vale, pues en un segundo, ahora sí, oyentes de La Cafetera, recuperamos la llamada. Es que por alguna razón este teléfono no funciona. Buenos días, Resistencia. Fernando, María, Emilio, muchas gracias por la recomendación de este viernes. Me ha encantado la película. La lucha del colectivo, que significa victoria, frente a la lucha del individualismo, que significa fracaso. Si una cosa me ha impactado de la película ha sido el movimiento feminista, principalmente las dos lesbianas que acompañaban al grupo. Estas se dan cuenta de un problema muy importante, que es las mujeres de los mineros y cómo se ven afectadas por esta huelga. Cuando intentan darle visibilidad dentro del grupo principal, no encuentran ningún apoyo. Y aquí podemos apreciar el patriarcado que también existe en el mundo homosexual, ya que está principalmente el grupo principal formado por hombres. Al final terminan separándose del grupo y haciéndose un colectivo de solo lesbianas apoyando a los mineros, que me imagino que utilizarían esta lucha como principal arma. Este es un problema de la izquierda, aún sigue pasando. Pequeñas luchas dentro de una gran lucha colectiva que significa una separación muy importante. Esto tenemos que dejar de hacerlo. Muy buenos días.
Bueno, ahora sí, y es culpa mía, además ha sido culpa mía. Pilar de la Peña, muy buenos días. Buenos días, por fin, sí. Perdona, discúlpame, además yo me pongo nervioso enseguida, porque es que de pronto veo que no se escucha, dice, a ver, abuelete, esa adaptación a las nuevas tecnologías, me dicen por aquí, y tienen toda la razón, pero decía que ha tenido una enorme repercusión el World Pride en la prensa internacional, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad es que llevan toda la semana hablando de ello y además en general en términos muy elogiosos hacia España, ¿no? Se destaca mucho, digamos, el salto que da España en materia de tolerancia con la homosexualidad. De hecho, varios artículos recordaban que España durante la dictadura y hace 40 años encarcelaba a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales, transexuales, que durante la dictadura pues había una política muy represiva y sin embargo que en 40 años había dado un salto hasta convertirse prácticamente en referente, decían varios medios, en referente de la protección de la diversidad sexual, ¿no? Que este salto había dado. Recordaban mucho que España fue el tercer país que aprobó el matrimonio homosexual con Zapatero, pero en general se resaltaba bastante la gran tolerancia, como España había conseguido, ¿no?, pasar de ser un país muy intolerante a ser eso, uno de los más respetuosos y un referente internacional en este tema. La NBC, por ejemplo, recordaba, dice, la marcha del orgullo de Madrid, que ya es masiva, pues este año se vuelve global y indicaba, por ejemplo, que Madrid iba a convertirse en la primera ciudad que celebra a la vez el Europride y el World Pride, con lo cual se esperaba que podía ser uno de las marchas en favor de los derechos de los homosexuales más masivas que se hubieran hecho nunca. Sobre todo se resaltaba un poquito eso, ¿no? El hecho de que como España se había convertido o estaba ahora mismo en la vanguardia de la protección de los derechos humanos, aunque había algunos medios americanos que también recogían, digamos, ciertas críticas a la comercialización, ¿no?, y al gran evento en que se había convertido el World Pride. Aunque incluso estos medios resaltaban también las opiniones de los organizadores que ensalzaban mucho a Madrid por el hecho de que había intentado que hubiera una gran defensa de los derechos de homosexuales, que fuera un tema que estuviera presente, además de la gran fiesta que siempre supone esto. Pero en general los medios destacaban la gran tolerancia que hay en España hacia la homosexualidad en los últimos años, y esto lo quería contar, con un pequeño pero. De hecho, ha habido varios artículos, sobre todo en medios franceses, pero no solo, también en algún medio de Taipei, por ejemplo, y en algún medio de Malasia, que hablaban de que en España esta tolerancia hacia la homosexualidad se acababa en un sitio, y se refería al fútbol, en los estadios de fútbol, ¿no? Se resaltaba un poco esta paradoja, ¿no?, que España es un país ahora referente en el respeto a los derechos de los homosexuales, pero en el fútbol seguía estando la homofobia casi omnipresente, decían, ¿no? Y mencionaban varios casos de algunos jugadores que habían tenido que dejar los equipos, el árbitro Jesús Tomillero, que había sido insultado. Decían que los insultos homófobos eran muy habituales en los campos, y decían que en este campo, en este terreno, sí que España estaba bastante retrasada con respecto a otros países europeos. Decían que por ejemplo, La Croix, el diario francés, o Le Figaro, decían que España tenía un balance bastante inquietante en estos temas, porque aunque las autoridades y las instancias deportivas intentaban perseguir estas cosas, los resultados eran muy tímidos. Así que en general la prensa extranjera ha dicho esto, ¿no? Ha destacado el gran salto que ha dado España con algún pequeño lunar en este terreno. Sí, y aunque hoy estamos poniendo el foco en este asunto y está centrando toda la atención del programa, pero también ha habido alguna que otra noticia que me gustaría que nos explicases, porque también Cataluña sigue en el epicentro de la preocupación de los medios internacionales, ¿no? Sí, sobre todo, de hecho, me imagino que habéis oído todos hablar del editorial del New York Times de hace unos días, que más o menos venía a decir que para España lo mejor sería celebrar un referéndum y que los catalanes lo rechazaran en la votación, ¿no? Venía un poquito a defender esta tesis de que era necesario buscar una negociación y una solución política a este tema, porque había un bloqueo y una intransigencia que se estaba enquistando y que no daba salida. Es verdad que el editorial del New York Times ha sido muy comentado, y luego ha coincidido con un artículo de este fin, ya se ha publicado, pero era como para la edición del fin de semana del Financial Times, bastante profundidad, intentando repasar un poco repasaba un poquito todo el conflicto, la historia de por qué se había incrementado, el independentismo en Cataluña, e intentaba dar algunas claves de lo que podía pasar. El artículo era del corresponsal del Financial Times, de Tobias Buck, que además es un poco su despedida, ya que ha anunciado que se marcha a Berlín, que deja la corresponsalía en España.
y entonces intentaba un poco dar algunas claves sobre Cataluña. Sobre todo lo que venía a decir es que el caso del referéndum catalán evidencia hasta qué punto hay una división en España, ¿no? Y como hay dos burbujas, una en Madrid y otra en Barcelona, que tienden además a regocijarse en sí mismas y a subestimar al otro. Y bueno, decía, todo el mundo está un poquito con la incertidumbre de qué puede pasar con este tema, pero él indicaba una clave que yo creo que era interesante al final, y es que dice, demográficamente los partidarios de la independencia tienen cierta ventaja y parecen dispuestos a esperar. Es decir, venía a decir que posiblemente en esta ocasión España consiguiera, digamos, sofocar o, digamos, salir adelante y superar el reto actual, pero si no había cambios profundos, si no había una evolución y una manera diferente de entender y de luchar un poco contra las fuerzas centrífugas, es posible que por aquello de la demografía terminara perdiendo la apuesta. Ahí lo dejaba. Luego había otro artículo bastante interesante de Deutschlandfunk, la radio alemana, que mencionaba que ahora mismo el conflicto de España con Cataluña estaba centrado en el campo de batalla de la propaganda, y cómo era muy difícil ahora mismo en cualquiera de los medios, tanto españoles como catalanes, encontrar puntos de vista independientes, ¿no? Que se intentaba mucho hablar de la propaganda semántica y destacaba esto, ¿no? Que sigue sin haber, digamos, un diálogo sincero y un intento realmente de superar los problemas. Bueno, ha habido muchos otros asuntos en la prensa internacional, pero hoy queríamos colocar sobre todo el foco en este tema. Además, acaba de salir una última hora, porque resulta que el Parlamento alemán ha aprobado el matrimonio homosexual y se ha celebrado la votación. Se acaba de anunciar, esto tiene una enorme importancia, una enorme trascendencia. El Pleno de la Cámara Baja alemana ha aprobado este viernes la legalización del matrimonio homosexual, un proyecto impulsado por los socialdemócratas que rompe el acuerdo de coalición con los conservadores de la canciller Angela Merkel. Así que es una noticia que, como digo, es una noticia de última hora, de dimensión internacional, pero que sin duda va a poner también de nuevo el foco en nuestro país por haber sido ese país avanzadilla que consiguió colocar los derechos individuales, los derechos civiles en un lugar tan señalado y se ha convertido en un referente para el resto del mundo. Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, muy buenos días. Buenos días. Feliz día de Noam Chomsky, cafetera, soy Mauricio de Granada. Para mí, Captain Fantastic envía un mensaje sobre la importancia de transmitir el instinto de supervivencia. Por una parte, en un sentido literal, es decir, ser capaz de proveernos de comida y refugio, pero también en un sentido más amplio, saber vivir en un mundo lleno de espejismos, en el que a veces es muy difícil encontrar refugio y alimento para nuestro corazón. Bueno, y también saber contra qué silenciosas fuerzas hay que luchar para conservarlos. Yo también os quiero recomendar una película que se llama El niño y el mundo. Es una película de animación y sin diálogos, que nos muestra que nunca dejamos de ser niños. Nunca dejamos de ser niños. Bueno, porque es que hoy es viernes y los viernes colocamos también la atención en las recomendaciones culturales. Buenos días, compañeros de la Resistencia. Desde la compañía Langar os queremos invitar este finde a nuestra obra Cómo amar al ministro de Cultura. 3 artistillas de provincias que llegan a Madrid dispuestos a triunfar, a comerse esta ciudad a bocados. Pero poco a poco van descubriendo que no va a ser tan fácil. De hecho, ni siquiera es tan fácil comer o pagar la factura de la luz. Cómo amar al ministro de Cultura es una comedia crítica con el trato hacia la cultura en este país de cuñados. Una gamberrada muy divertida que podréis disfrutar hoy viernes 30 de junio y mañana sábado 1 de julio a las 8 de la tarde en la Sala El Mirador. Hoy viernes 30 y mañana sábado 1 de julio a las 8 de la tarde en la Sala El Mirador. Cómo amar al ministro de Cultura. A ver si os atrevéis a participar en nuestra locura, ¿no? Salud y resistencia. La Sala Mirador, además, que siempre es un planazo, siempre es un buen plan acudir allí y con esta recomendación cultural, como amar al ministro de Cultura. Bueno, en un día en el que hemos también dado mucha importancia a esta sección, al Videoforum Pride. Buenos días, Resistencia, Fernando, María, Emilio. La verdad es que me ha encantado Pride porque refleja muy bien las luchas sociales y el mensaje que nos transmite es que todas las luchas sociales pues son comunes, y ahí vemos como un grupo de gays y lesbianas pues se solidarizan con la huelga de mineros. Hay pasajes de la película que me llamaron especialmente la atención, sobre todo esa idea de cuando dicen no somos personas normales, no nos consideran
normales. Sin embargo, pues empatizan, ¿no?, con esa situación tan complicada que tienen los mineros. Y aunque vemos casi en la parte final cómo el sistema se acaba imponiendo, es decir, fracasa la huelga y los trabajadores pues son obligados, digamos, de una manera tramposa en esa asamblea a volver al trabajo. Sin embargo, pues se acaba entendiendo que, a pesar de querer evitar la cuestión política, como vemos en la manifestación final del orgullo, pues al final se impone, ¿no?, esa reivindicación social. Es decir, de alguna manera se impone el sistema, pero siempre acaba prevaleciendo esa unidad, esa unión para luchar contra las desigualdades y la injusticia. Un fuerte abrazo para todos, feliz fin de semana. Bueno, pues nos llegan numerosas propuestas para la semana que viene para comentar otras películas. Así que vamos a hacer una cosa. Lo vamos a anunciar después, dentro de un rato. Pero mientras tanto, como tenemos un hashtag, #La Cafetera Orgullo y Resistencia, #La Cafetera Orgullo y Resistencia en Twitter, utilizad el hashtag para recomendarnos alguna película sobre la que queráis que centremos este videoforum. #La Cafetera Orgullo y Resistencia. Tenemos algunas que nos han ido enviando en diferido los oyentes de la retaguardia y ahora en directo podéis tuitear utilizando ese hashtag para sumar vuestras sugerencias. ¿Qué tipo de película os gustaría? ¿Qué clase de película? Porque además abren un debate. Hay, por ejemplo, Un hombre soltero de Tom Ford, nos recomienda Luterín. Dice, os recomiendo la película Trumbo para las sesiones cinéfilas de la cafetera. Yo recomiendo Mandarinas, dice en otro. El honor perdido de Christopher Jefferies. Derecho a la información versus presunción de inocencia. Bueno, ¿qué película queréis que comentemos la semana que viene, que lo pongamos como ejercicio? Dilo ahora, utilizando el hashtag #La Cafetera Orgullo y Resistencia. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que además es un fenómeno que está tan relacionado con la naturaleza humana, que viene muy bien reflejado en la película Pride. La gente que no se siente integrada suelen convertirse en los mayores intolerantes, ¿no? Y no se sienten integradas por la razón que sea. Esto sucede con una de las protagonistas de la película, una mujer que se convierte en la que denuncia al grupo de homosexuales y que provoca al final la reacción de los mineros, que se distancian más de sus reivindicaciones, a pesar de que habían empezado a establecer lazos muy importantes, ¿no? Pero ¿cómo es cuando no te sientes acogido por los demás, ¿no? Te conviertes, al final tu posición se radicaliza. Se nos impone una corriente de pensamiento que tiende a presentar a los homosexuales primero como víctimas y ahora como héroes. Podríamos denunciar a Margaret Donovan con esas personas en su casa. A los homosexuales se les ha dicho que somos nosotros, la población normal, y no ellos, quienes llevan el paso cambiado. Una sociedad que es capaz de aceptar un engaño tan enfermizo se lanza de cabeza a una sentina construida por ella misma. Pues tendrían que ver lo que pasa aquí. Se pondrían las botas. ¿Por qué no venís a casa de Dai? Solo durante un rato. Creo que si conocierais mejor a algunos de ellos... ¿Has leído esto, Cliff? ¿Sobre los gays? No me creo lo que cuentan de nosotros, Lee. ¿Por qué iba a dar crédito a lo que dicen de ellos? Vuelve dentro y cierra la boca. En este momento, ella titubea. La gente te escucha. Podrías darles ejemplo. Eres la columna vertebral de ese comité. Trabajas muy duro. Has sido a la vez madre y padre para tus chicos. ¿Te diviertes ahí sola, Morín? Deberías probar a quitarte el palo del culo de vez en cuando. Estaba a punto de ceder, se sentía, pero pasa una vecina, le grita eso y la mujer se da la vuelta y cierra con un portazo a esa invitación que le estaban haciendo para que se sumase, para que no siguiese siendo esa mujer intransigente y cerrada y de mirada corta y pequeña. Pero hay un momento en el que titubea y, sin embargo,
como desde el otro lado se le grita que se quite ese palo del culo, pues entonces eso provoca una reacción y se encierra en sí misma, ¿no? Y también es una reflexión interesante eso, sobre cómo se debe gestionar la tolerancia, ¿no? Hay que integrar, y para eso hay que, no digo comprender, porque comprender al intolerante creo que no es una buena política, pero para integrar se requiere de un cierto ejercicio de aproximación, ¿no? Y esto también me llamó mucho la atención de la película. Yo creo que, no sé si ella finalmente se integra en todo eso, pero sus hijos sí. Al final ella no le está haciendo un flaco favor a sus hijos, al final discriminándoles de lo que es el respeto y las libertades, ¿no? Y ellos al final evidentemente acaban bajándose de ese autobús, solidarizándose con ese colectivo, porque al final se dan cuenta de eso mismo, de que la naturaleza humana es como es, de que ir en contra de ella es absurdo, ¿no? De hecho, a mí me gustó mucho un poco la inocencia, ¿no? También de muchas de las mujeres mayores, ¿no? Porque sí que ves que tienen la humildad y el respeto a conocer otras cosas que no conocen, pero claro, evidentemente se veía un poco la inocencia y la ignorancia de todo esto, ¿no? Y cuando les explican los gays y lesbianas al pueblo cómo se relacionan, qué comen, qué hacen, y claro, ellos se quedan alucinados porque claro, los ven como unos extraterrestres y al final se dan cuenta de que precisamente son humanos, son personas, se relacionan, comen y hacen lo que hace una persona normal porque son personas normales. Y ahí está, yo creo, también un poco lo bonito de esa historia, ¿no? Que gracias a la humildad, al respeto y a abrirse a conocer nuevas formas de vida, pues se dieron cuenta de que eran personas normales y de hecho estaban orgullosas también de ese Pride, ¿no? De ese orgullo, de ese colectivo y al final todos estaban orgullosos de una misma causa. Y algo muy importante que está en el mensaje de la película y que debe ser una gran lección, especialmente para la izquierda, ¿no? Y es el no tratar de imponer a la hora de colaborar, ser respetuoso con el otro, ¿no? Porque muchas veces en esa política colaborativa, pues lo que se impone es un modelo por delante de las gafas, se pone el burro y es un modelo en el que tú quieres que ese otro responda exactamente no solo a tus intereses, sino a tu discurso y a tu forma de ver las cosas. Y lo que hay en esa película es un gran acto de generosidad, ¿no? Por parte de ambos colectivos. Quiero decir, en ese momento de la historia, cuando lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento alemán era impensable, que ya hablamos de hace 30 años, pero era algo inimaginable, cómo alguien es capaz de tener la sensibilidad y además de la ideología de acercarse a otro, ¿no? Como dice el sindicalista, ¿no? Descubrir que tienes un amigo que no conoces cuando estás luchando contra algo tan poderoso. Y eso yo creo que ha sido uno de los grandes déficits de la izquierda española, ¿no? Y además en montones de ámbitos, no solo en los partidos políticos, en los movimientos sociales, en los ámbitos culturales. Quiero decir, siempre ha habido bastante sectarismo, ¿no? Una forma de que las cosas, el otro tiene que ser como yo quiero que sea, ¿no? Incluso a la hora de votar. Y esa generosidad es algo que realmente es lo que cambia el mundo, porque a veces, o en grandes momentos de la historia, quienes han podido construir oportunidades son quienes han sido generosos. Alguien que lucha como lucha el líder de gays y lesbianas, ¿no? Que hay un momento en el que el sindicalista le agarra el hombro y le dice: guarda algo para tu vida, no te dejes la vida peleando, tienes amigos, familia, no sacrifiques todo porque al final no vas a servir para esto, ¿no? Si no mantienes una vida personal, pero en ese acto hay una enorme generosidad, ¿no? Y al final con esa generosidad es con la que se han construido, digamos, los excedentes para poder ir cambiando el mundo, ¿no? Y quizá es algo que se ha perdido en el individualismo, en el consumismo, en cierta cerrazón, ¿no? En este mundo de ideas líquidas, cuando alguien, para sobrevivir o flotar en él, tiene que construirse certezas excesivamente sólidas, por decirlo así, que a veces le alejan de gente con la que podría compartir muchísimas cosas.
Bueno, de hecho veremos si Merkel se acaba arrepintiendo de su voto negativo en el Parlamento contra el matrimonio homosexual, porque ella ha considerado, bueno, ha dicho una cita que ya hemos escuchado aquí en España por parte de algunos políticos, que es que no considera que un matrimonio pueda ser más allá de un hombre, entre un hombre y una mujer. Veremos si el tiempo al final acaba dando la razón al respeto, a la libertad, y también hace que la gente intolerante pues acabe siéndolo. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Los derechos individuales, las exigencias, principios que solo unos años antes parecen consolidados y de pronto la sociedad empieza a entender la diversidad, la naturaleza crítica del hombre y empiezan a apoyar la reivindicación de libertad y eso es lo que hace que la sociedad cambie y la sociedad se transforme también. Hay que tener en cuenta en el caso de Merkel que tiene delante unas elecciones y evidentemente esto es todo un mensaje para el electorado conservador alemán, ¿no? En septiembre tienen comicios y bueno, pues allí también tienen su mundo carca, vamos a decirlo así, ¿no? Como en todos los países, y evidentemente ella está trabajando con la mirada en no defraudar a cierto electorado, ¿no? Y mandarles un mensaje de que, voy a decir así como entre comillas, que se les sigue apoyando y que ya está ahí para seguir adelante y no permitir todas estas cosas. Hay otra película que yo me acordaba viendo Pride, que es Que verde era mi valle, una película de John Ford que yo recuerdo que cuando yo era pequeño hacíamos chistes con ella sin saber lo que era como un chascarrillo. Lo de Qué verde era mi valle era como, bueno, hacíamos bromas con esa frase. Y el día que yo la vi, mi padre la menciona mucho esa frase. Me quedé cuadriculado con esa película, ¿no? Porque es la vida de la mina de un pueblo minero contada a ras de suelo, sin una gota de maquillaje, la dureza, la firmeza, ¿no? De esa gente trabajando y luchando por sus derechos, y realmente es casi un antecedente, ¿no? de esta película de los mineros, ¿no? Que evidentemente ese mundo de la mina, incluso en el cine, pues también tiene su tradición. Bueno, hay numerosas recomendaciones que nos estáis haciendo llegar para el videoforum de la próxima semana. El proceso de Orson Welles también nos recomiendan, dice, una película llamada Ha vuelto, que me parece divertida, inquietante para reflexionar sobre Hitler, nos dice Rodrigo Martínez. Hay otras, El profesor, Detachment. Bueno, hay una que nos recomiendan, Dogville. Es una película fantástica que habla de la naturaleza humana, del egoísmo, de la falsa solidaridad, de cómo se envuelve en la solidaridad del egoísmo. Esa es una película, bueno, lo vamos a tomar la decisión porque estáis enviando muchas reivindicaciones. El Consejo de la Cafetera. Vamos a decirlo, el Consejo de la Cafetera con todas las recomendaciones. De todas maneras, yo sí que apuesto porque las recomendaciones no se van a ir a un cajón y no van a salir nunca. No, se van a quedar guardadas. Vamos agrupando y además las estamos anotando, y lo que pretendemos es que en la nueva página web de las recomendaciones, porque tienen todas las que nos estáis enviando tienen un objeto parecido. Hay una fina línea entre la política, el cine, que se mezcla y que nos permite también hablar de aspectos de la sociedad y de la naturaleza humana que son muy interesantes. Entonces tiene que tener un poquito ese foco las películas que recomendemos, y yo creo que están... Bueno, ir recorriendo diversos temas, ¿no? Yo quería saludar a Maite, que dice que hace un rato ha dicho que en el chat, que ha descubierto el chat, que lleva mucho tiempo yendo al programa, y me solidarizo con ella porque a mí me pasó lo mismo. Hasta que descubrí que hay un bocadillito ahí abajo. Pobre Emilio. Donde pinchas, es como lo de
la cortinilla para pasar a la agenda de la cafetera. Me costó mucho encontrar que de pronto pinchabas aquí abajo en el bocadillo. Licencias. Eso no es que te cueste. Y es pretecnología, yo lo llamaría pretecnología. Tendríamos que hacer, es verdad, un día un especial sobre los diferentes usos y hábitos de las herramientas de la cafetera, porque hay gente que lo escucha en iVoox, hay gente que se lo descarga en USB y lo mete después tal. En iTunes. En iTunes. Hay muchas formas de escuchar el programa. Hay gente que comenta a través de Twitter, gente que comenta También en lo Facebook. explicaremos en la web. Va a haber que hacer pero es que habría que hacer un máster gigante. Mira, la mejor forma, la audiencia de la cafetera es una audiencia extraordinariamente solidaria, generosa a más no poder. La mejor forma de saber cómo escuchan los demás, cómo participan los demás es preguntando, porque además una cosa nos pasó en la quedada cafetera, en la desvirtualización, que dijimos, si veis a alguien solo, incorporarlo a vuestro grupo, y eso generó un espacio de abrazos increíble. Bueno, pues esto es lo mismo. Si veis a alguien que quiera escuchar la cafetera o participar o comentar la cafetera, explicarle cómo puede hacerse, porque hay tantas formas de acceder al chat, tantas formas de tal. Nosotros intentamos comentar en antena un poco de todo, pues desde el WhatsApp, el Telegram, pero claro, no es fácil y no siempre es posible. Y el esfuerzo que hacen. Yo recuerdo una persona que me paró una vez, me decía que tenía 70 años, y me dijo, yo escucho la cafetera todos los días. Entonces me sacó el móvil y abrió el navegador y me enseñó precisamente la pestaña que tenía en favoritos para escuchar la cafetera. O si te acuerdas, una mujer que nos paró en una manifestación y nos dice, sí, yo, mi madre de 80 años lo que hace es que cada día ha aprendido a descargarse el programa, entonces lo escucha mientras cocina, ¿no? Es alucinante. Sí. Por cierto que la app, los de Spreaker han cambiado la app del móvil y entonces antes permitía descargar el programa y ahora no lo permite, pero les hemos preguntado y nos han dicho que lo van a volver a restablecer y que tardarían unas 48 horas, debe estar a punto. Pero claro, eso ha provocado numerosas quejas también de la gente, muy comprensibles porque antes lo descargaban. Pero sea como fuere, independientemente, también es verdad que son cosas diferentes. Por ejemplo, el chat, hay una gran conversación, es un foro, una especie de asamblea que tiene lugar a tiempo real, pero que es mucho más fútil, pasa mucho más desapercibida porque se pierde en el volumen de la conversación, mientras que Twitter son mensajes que permanecen más, porque la gente utiliza el hashtag, porque nosotros lo retuiteamos y son mensajes que de pronto hay quien llega semanas después al mismo mensaje, y eso ya en Facebook es totalmente diferente, así que son hábitos diferentes. Para comentar el directo hay gente que prefiere el chat, sin embargo, para que tengan más difusión, porque el hashtag tiene una enorme visibilidad, hay gente que prefiere Twitter. A nosotros nos gusta mucho Twitter, entre otras cosas, porque es más visible y se incorporan nuevos oyentes también. Pero no cerramos tampoco los ojos a que cada uno tiene las costumbres que tiene y las apetencias que tiene y, bueno, pues es lógico que uséis las herramientas como queráis. Pero bueno, esto en el capítulo tecnológico y nos vamos pretecnológico y nos vamos a marchar. La tecnología no tiene edad. No. Bueno, no lo sé. A lo mejor para los abuelos como yo sí. Digo, voy a pincharle un poquito. A lo mejor sí, porque como María está empeñada en que, claro, es que yo soy de una generación. En fin, tiene narices lo que tengo que escuchar. O sea, soy más joven que tú, Mary. Ya lo sé. Más joven de mente. Y también físicamente. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco soy una anciana de mente, ¿no? Bueno, que nos vamos a marchar. Nos vamos. Bueno, vamos a ver, que dice Emilio que ponga... El minuto y 12, y yo quiero decir una cosa. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Sí, este fin de semana yo voy a asistir al funeral del padre Ascensión Mendieta. Y con eso se cierra... Estoy leyendo gente en las redes que va a venir de sitios de España a ver a esta mujer, ¿no? Y para mí es un ejemplo de alguien que en otro país debería tener una condecoración y ser públicamente reconocido. Allí ella no va a estar acompañada de ningún jefe de Estado, ningún miembro de un gobierno, pero va a concentrar una cantidad de dignidad que yo creo es fundamental y necesaria para esta sociedad. ¿Dónde se celebra? ¿Cómo es? Es por la mañana a las 11:30 en el Cementerio Civil de Madrid. Bueno, pues que sirva como última anotación, domingo, 11:30 de la mañana, en el Cementerio Civil de Madrid, ese homenaje, el entierro, pero un entierro con una perspectiva muy política y que tiene mucho de homenaje a Timoteo Mendieta, que por fin recibe el entierro digno que no recibió cuando fue asesinado. Nos marchamos, volvemos el lunes. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Adiós, hasta el lunes, adiós. Hasta el lunes. Chao.